¿qué tal? Sean bienvenidos todos a su canal Luis Excelente. Hoy traemos un tema bastante interesante, al igual que todos los que hemos mencionado, y este es régimen simplificado de confianza, persona moral. En el video anterior hablamos de reciclo, que coloquialmente así conocemos a este régimen, pero de persona física. Ahora vamos a hablar de persona moral. ¿Cuál es el principal objetivo de este tutorial? Primero es que ustedes identifiquen el fundamento legal para la determinación del impuesto sobre la renta y a su vez del impuesto al valor agregado, y por su parte, si a lo mejor ustedes no trabajan con un papel de trabajo, que como lo he mencionado es de verdad bastante recomendable, tengan una idea de cómo diseñar su papel de trabajo. Y por otro lado, como es de costumbre, compartir este conocimiento y algunas experiencias que su servidor tiene con ustedes para que sea alguna información de utilidad y puedan aplicarla con algunos trabajos que tengan pendientes. Sin más preámbulos, comencemos. Este régimen simplificado de confianza tiene su fundamento legal en la ley, primero en la ley del impuesto sobre la renta, y aquí estamos en el capítulo 12, el cual tiene por nombre régimen simplificado de confianza de personas morales. No vamos a leer todos los artículos que comprenden específicamente este capítulo de reciclo. Principalmente vamos a leer este primer artículo 206 y posteriormente pasamos ya de lleno al artículo que establece el fundamento legal de la determinación de este impuesto. Voy a proceder a dar lectura. Artículo 206. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida. Este primer artículo 206, en este primer párrafo, establece quiénes pueden tributar en este régimen. Se entiende que, por ejemplo, si estamos viendo este tutorial, es porque a lo mejor ya tienen identificado de que efectivamente están tributando en reciclo y lo único que quieren observar es cómo determinar el impuesto. Por lo cual, los invito en este mismo tenor a que vayamos ahora al artículo 211. Donde vamos a observar precisamente cómo se realiza la determinación. Para esto, los invito a que demos lectura a este primer artículo, a este segundo artículo 211, el cual establece lo siguiente. Nos indica que los contribuyentes a que se refiere este capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Sabemos que regularmente esa es la periodicidad que ocupamos para otros regímenes, y mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará, aquí viene la primera parte, restando de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos a que se refiere en el artículo 107 de esta ley, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas efectivamente erogadas a que se refiere el artículo 208 de esta ley, correspondientes al mismo periodo, y la participación, la PTU, y por su lado tenemos también, y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. ¿Qué quiere decir esto, José Luis? Si ustedes me preguntan, eso es muy sencillo. Básicamente, la primera parte se nos indica que a los ingresos que tengamos conforme al artículo 107 le vamos a restar las deducciones autorizadas del artículo 108, y posteriormente, si es que se hubiera pagado PTU en el mes de mayo o tal vez en el mes de junio, aquí si hacemos referencia a PTU efectivamente pagada, la podemos disminuir, porque como ustedes saben, o a lo mejor tal vez no lo saben, pero ahora se los voy a comentar, la PTU no es deducible, pero sí disminuible. Y posteriormente, en su caso, si hubiera pérdidas fiscales, también se pueden aplicar para hacer que, en este caso, es la mecánica de SUGE: ingreso menos deducciones, menos PTU pagada, menos pérdidas fiscales. Esta es la primera parte. Ahora bien, ¿cómo llevamos a esto al papel de trabajo?
Bueno, esto es muy sencillo. Como pueden observar, aquí ya tengo el papel de trabajo previamente diseñado. En este caso, de enero a diciembre, vamos a trabajar con el ejercicio fiscal 2024 y la primera parte nos señalaba de los ingresos. Aquí en los ingresos, por ejemplo, como lo he mencionado, tengo los conceptos de ingresos cobrados del mes tasa 16, tasa 0, tengo una fila de intereses y bueno, ahorita voy a mencionar porque tengo los demás conceptos en la parte de los ingresos. Básicamente desde la fila 9 hasta la fila 17 habla de los ingresos y ustedes me preguntarán por qué tantas filas para los ingresos. Ok, vamos por partes. Primero, aquí en esta parte recordemos que ustedes pueden poner, o lo recomendable es que en ingresos ustedes detallen bien los ingresos que hayan tenido. Se entiende que por ejemplo van a tener los ingresos preponderantes de su actividad principal y que puede que a lo mejor tengan ingresos grabados a la tasa 16, grabados a la tasa 0 o en su caso a lo mejor identifican los ingresos con otros nombres y realmente es totalmente permitido. Entre más detallada esté la parte de los ingresos, mucho que mejor. Por ejemplo, en este caso se está agregando esta fila de intereses precisamente por si la compañía tiene inversiones y al corte del mes o a lo mejor en el transcurso del mes recibe esa inversión o la retira, a lo mejor se le entiende que va a recibir un interés y bueno, ese interés se va a acumular en el mes en el que se reciba. Por eso tenemos estas tres filas de momento. Recordemos que este papel de trabajo es de carácter explicativo más no limitativo con el fin de que ustedes puedan tener una idea de cómo hacer su papel de trabajo. Ahora bien, vamos a la parte de por qué tengo una fila que dice ingresos portal del SAT. Precisamente para que en este papel de trabajo se vaya haciendo la comparativa. Ahora vamos a la parte de ingresos a disminuir del mes y posteriormente ingresos adicionales del mes. Recordemos si a lo mejor ya han interactuado con el aplicativo, en este caso de Reciclo Persona Moral, sabrán entonces que en esa parte del aplicativo pues vienen ya los ingresos que se hayan facturado en PUE o en una sola exhibición, ya vienen precargados en automático y vienen precisamente esas dos opciones, ingresos a disminuir e ingresos adicionales, que obviamente para cada caso pues es diferente. ¿De qué va a depender que tenga ingresos a disminuir? Pues dependiendo del prellenado y lo mismo para ingresos adicionales. En esta parte hay fórmulas que ustedes pueden aplicar. En este caso estoy aplicando la fórmula de sí, precisamente. ¿Cuál es lo que se sigue? Ordenando lo siguiente. Se indica que si los ingresos que tengo del portal del SAT, como pueden darse cuenta, estamos haciendo referencia a la celda C12, son mayores a la suma de mis ingresos cobrados a la tasa 16, a la tasa 0 y a los intereses en este caso, si estos son mayores, entonces que mis ingresos del portal del SAT o a esos ingresos se le reste precisamente mis ingresos cobrados a la tasa del 0, mis intereses y mis ingresos cobrados a la tasa 16. Y si no, pues bueno, que me ponga 0. Esto es en ingresos a disminuir. Similares en ingresos adicionales, solamente que obviamente cambia en lo siguiente, donde se establece que si los ingresos del portal del SAT son menores a la suma de ingresos cobrados a la tasa 16, tasa 0 e intereses, entonces pues que me quite, que me reste a los ingresos del portal, que le reste los ingresos cobrados a la tasa 16, tasa 0 e intereses. Y como se entiende que me va a dar un resultado en negativo, como yo no quiero que el resultado me aparezca en negativo, que lo multiplique por -1 precisamente para que me dé el resultado en positivo, que es lo que se busca. Y si no, esto no es así, pues bueno, que se ponga 0. Es esta primera parte. Ahora bien, esto que tenemos aquí de ingresos del mes sería simplemente la suma, o en este caso, si lo vemos de esta forma, a los clientes yo les digo, esta parte sería los ingresos efectivamente cobrados del mes, si los quieren identificar en esta parte. Y lo que sigue pues simplemente es ir sumando los ingresos de un mes con otro para llevar el control. ¿Qué es lo que sigue? Miren, ya traducido o ya con números sería lo siguiente. Pensemos entonces que ingresos cobrados a la tasa de 16% tengo 100,000 pesos. Los ingresos que vienen precargados serían 80,000 pesos.
La primera pregunta es, José Luis, ¿cómo llegas a los 100,000 pesos? Bueno, se entiende que a lo mejor en el mes, vamos a pensar en este caso de enero, en ese mes yo tengo que ingresos efectivamente cobrados son 100,000, ya sea que a lo mejor sí tenga, bueno, los ingresos, en este caso todas las facturas de pago en una sola exhibición, tenga a lo mejor algunos complementos de pago y por alguna u otra razón no me los está cargando el aplicativo, es por eso que a lo mejor yo tengo 100. Esta parte que tenemos aquí, estos tres, siempre van a ser, bueno, si lo vemos de esta forma con este papel de trabajo, siempre van a ser los ingresos que yo en mi caso particular esté considerando en este caso porque ya emana de la conciliación que yo hice con mi estado de cuenta, con mi facturación, y llego a la conclusión de que son mis ingresos efectivamente cobrados. Este importe de ingresos del portal del SAT son los que en automático ya vienen precargados, y lo único que se hace al poner este importe es un comparativo. Miren, en este caso, como estoy indicando que mis ingresos son de 100,000 pesos y lo que viene precargado son 80, en automático yo ya sé con este papel de trabajo que los ingresos que voy a adicionar son 20,000. En el papel de trabajo es importante que lo tengan porque en el aplicativo, pues bueno, van a venir precargados los 80. Ya de ahí sabrán ustedes que lo que se hace normalmente es sacar la calculadora y hacer la resta. Pero si esto lo tienen incluido en el papel de trabajo, realmente ahorra mucho trabajo. También pensemos que adicionales a mis ingresos de la actividad que yo tenga, también tengo intereses por un importe de 15,000 pesos. Esto incrementa mis ingresos que tengo que adicionar, que serían los 35,000 pesos. Está correcto. ¿Cuáles son los ingresos del mes? Únicamente del mes son los 115,000. No hay pierde. Vamos entonces ahora a agregar, o vamos a poner el ejemplo con lo contrario. Pensemos que lo que sí viene precargado son los 80 y únicamente tuve de ingresos por mi actividad son 10, y bueno, también aquí le voy a agregar en tasa cero, le voy a agregar unos 20, bueno, unos 50 aquí le voy a agregar. Si se dan cuenta, en este caso mis ingresos que tengo que disminuir son de 5,000 pesos, precisamente porque estoy indicando que los ingresos efectivamente cobrados son 75, lo que viene precargado son 80, y los ingresos que tengo que disminuir son de 5,000 pesos. ¿Cómo o en qué casos puede pasar esto? Bueno, es muy sencillo. Por ejemplo, pensemos yo como ingresos efectivamente cobrados, de ese mundo de facturación que yo tengo, a lo mejor ya se canceló un CFDI, o simplemente no se ha reflejado en el aplicativo y por eso me sigue apareciendo ese CFDI vigente que es de los 5,000 pesos. Por eso aparecen los 80 y yo como ingresos efectivamente cobrado tengo 75,000 pesos. Ese es el objetivo de agregarle fórmulas a esta parte, y esto lo pueden trabajar de esta forma. Adicional, por ejemplo, en este papel de trabajo que es el que regularmente trabajo con los clientes, tengo marcado algunas filas, bueno, algunos conceptos de algunas filas en color verde. ¿Cuál es el objetivo de marcarlos? Precisamente se le indica al cliente o al usuario del papel de trabajo que esto que está marcado son los únicos conceptos que se van a llenar. Lo demás pues ya viene formulado. No tiene sentido que se edite algo porque ya viene formulado. Lo mismo pasa con las deducciones. En un momento más vamos a ver cómo funciona. En esta parte de los ingresos es muy sencillo, como pueden darse cuenta. Aquí únicamente se hicieron las fórmulas y podemos observar que ya tenemos aquí los ingresos de 75,000 pesos. Mis ingresos de meses anteriores para febrero, pues bueno, serían los de enero y serían los 75 precisamente. Y aquí se va haciendo la sumatoria. Vamos entonces a la segunda parte, que eran las deducciones. El artículo 211 establecía los ingresos, le vamos a restar las deducciones. ¿Cuáles van a ser las deducciones en este caso? Las deducciones, por ejemplo, autorizadas, pues siempre van a ser diferentes dependiendo cada contribuyente. Aquí voy a hacer este paréntesis. ¿Por qué? Bueno, porque cada contribuyente tiene una actividad diferente y en base a esa actividad que tiene, las deducciones van a ir variando. Tal vez existan algunas deducciones que sean casi iguales para algunos contribuyentes, como por ejemplo, pensemos a lo mejor en algún contribuyente que tributa, en este caso una persona moral que vende frutas y verduras, ok.
Para llevar a cabo su operación, pues entiende que si es comercializadora, es decir, compra y vende, pues compra frutas, tiene sus proveedores de frutas. Pero para llevar a cabo su operación, tiene un vehículo con el cual transporta la mercancía. Y con ese vehículo se entiende que está pagando gasolina cuando se mueve. Este es el primer gasto. Bueno, aquí vemos la compra de mercancías, que son las frutas y verduras. Ahora vemos el gasto de la gasolina. Y que otros contribuyentes pueden tener ese mismo gasto de gasolina, otras personas morales que tengan una actividad totalmente diferente, pero para llevar a cabo su operación, porque es un gasto estrictamente indispensable, ocupan la gasolina. Ese, por ejemplo, es un gasto similar en estos contribuyentes, bueno, que yo les acabo de mencionar, pero yo lo he recalcado, dependiendo de cada actividad que tengan los contribuyentes, van a variar las deducciones. Aquí, por ejemplo, se hace lo mismo. Se agregan en esta parte los campos, y gastos facturados del mes. Esto es lo que su servidor o lo que ustedes tengan después de haber cotejado con el estado de cuenta y con la facturación. Y adicional, bueno, aquí se está separando lo que serían los gastos de nóminas de periodos anteriores. También tenemos esta parte de gastos de nóminas del mes. Miren, estos tres conceptos, el único que se edita pues es gastos de nóminas del mes, porque los demás están formulados. Adicional tenemos las compras y gastos facturados del SAT, es decir, lo que viene precargado, y también los devoluciones y descuentos facturados del mes. Del mes del SAT también es lo mismo. Lo que viene formulado en este caso serían las compras y gastos no deducibles del mes. Es correcto, y tenemos las compras y gastos del mes no considerados en el prellenado. ¿Cómo se hace lo siguiente? Bueno, ¿cómo se hace esto? Sería de la siguiente manera. Tenemos entonces que aquí, por ejemplo, vamos a pensar que mis compras y gastos del mes fueron de 50,000 pesos. De acuerdo. Tengo a lo mejor nómina, bueno, en este caso vamos a pensar que de nómina pagué únicamente 10,000 pesos. Bueno, es lo mismo si lo pongo aquí, lo voy a poner aquí, que es el único campo editable. Son 10,000 pesos. Y finalmente aquí debo agregar esta parte de qué es lo que viene precargado. ¿Cuál es el importe que viene precargado? Pensemos que en la parte de compras y gastos del SAT facturados, pues vengan 85,000 pesos. Y esta parte, pues bueno, esta parte también viene precargada y se agrega aquí directamente en el papel de trabajo. Con estos importes ya podemos llegar a algunas conclusiones. Miren, tenemos que lo que yo tengo que realmente pagué fueron 50,000 pesos de compras y gastos, y de nóminas adicional se pagaron 10,000 pesos. Esto quiere decir que realmente lo que yo voy a considerar como compras y gastos del periodo son 60,000 pesos. ¿Ok? Ahora bien, estos conceptos de compras y gastos deducibles funcionan para lo siguiente. Lo que viene precargado son 85, pero como estoy diciendo que lo único que voy a considerar como compras y gastos del mes son 60, se entiende que la diferencia serían los 35. Ustedes me podrán decir, aquí hay algo que técnicamente no cuadra, porque tienes que son 60,000 de compras y gastos del mes. Si a 60,000, en este caso si a 85,000 le restamos 60, no son 35, serían 25. Y esto sucede, tiene una respuesta lógica. Es por lo siguiente, en el aplicativo esto precisamente viene separado. La parte de la nómina y la parte de compras y gastos del mes. Viene separado porque precisamente la nómina se timbra, es cierto, pero en la parte de compras y gastos del mes no viene precargado en la parte de pago en una sola exhibición. Por ese simple dato no viene precargado y se separa y se mete ese dato de forma manual. Es decir, lo que yo voy a restar en la parte que sí viene de compras y gastos facturados del SAT son 85. Solamente de compras y gastos facturados del mes serían 50. Es decir, por eso la diferencia de 35,000. Más adelante, cuando ya hagamos el ejercicio directamente en el aplicativo, nos vamos a dar cuenta de que esta parte viene por separado.
Y obviamente sumando 50 más 35 tenemos el importe de 85,000, que es lo que viene en compras y gastos facturados del mes. Esta parte es así. Y las fórmulas, por ejemplo, que se pueden agregar en esta parte sería precisamente lo siguiente, indicando que si en este caso, mis compras y gastos facturados que vienen cargados del SAT y mis devoluciones y descuentos también facturados del mes es mayor a la suma de mis compras y gastos facturados del mes, entonces pues simplemente que me sume estos dos conceptos, compras y gastos y devoluciones y descuentos, y me reste, en este caso, mis compras y gastos facturados del mes. Este resultado me daría las compras y gastos no deducibles. De igual forma, este importe no viene en el aplicativo para que ustedes sepan si va a ser deducible o los vamos a considerar como gastos que no estaban considerados. Lo que se hace regularmente es sacar su calculadora y decir, traigo 50 yo en mi contabilidad o en mi facturación, lo que viene precargado son 85 y hago ahí una pequeña operación. Con este papel de trabajo ustedes se pueden dar cuenta que eso viene en automático. Primero, ya se hace de forma automática, y segundo, llevan aquí el control de cuáles son los importes que han venido considerando como no deducibles y los importes que han venido considerando precisamente porque en el aplicativo no vienen precargados, y esto realmente es de mucha utilidad. Y en la siguiente sería lo siguiente, indicando casi igual que si la suma de mis compras y gastos facturados del SAT y las devoluciones y descuentos es menor a mis compras y gastos facturados del mes, entonces, bueno, que a esta suma primeramente de mis compras y gastos facturados del SAT y mis devoluciones y descuentos me reste mis gastos facturados del mes. Como resultado, naturalmente me daría el importe que no viene considerado en el aplicativo. Posteriormente pasamos a esta fila que dice compras y gastos del mes, que básicamente esto es el total, o sea, ya el importe que sería de compras y gastos del mes, considerando la parte de la nómina y las compras y gastos que vienen separados. Después, aquí en la fila 30, en este caso, tenemos los FDI de egresos recibidos. Eso viene precargado en automático también, y es un importe que se agrega para que se haga el cálculo en automático. Posteriormente tenemos las compras y gastos de meses anteriores. Eso es en automático, simplemente para llevar el control de los gastos de meses pasados, y las compras y gastos del periodo. Posteriormente tenemos las deducciones de inversiones. Básicamente esta es la depreciación, como ustedes quieran llamarle. Fiscalmente se llama deducción de inversiones y contablemente se conoce como depreciación de activos fijos. Finalmente, o sea, todo este relajo ustedes me dicen, bueno, es mucho, simplemente para llegar a mi total de deducciones autorizadas. ¿Por qué se hace de esta manera o por qué lo recomendaría hacer de esta manera? Primero, si se dan cuenta, estamos llevando un control de lo que según yo es lo que he pagado, después de lo que viene cargado, y finalmente de cuáles son los importes que se adicionan o se disminuyen. Lo que se hace es lo siguiente: restamos entonces a mi total de ingresos, en este caso 75,000 pesos, le resto mi total de deducciones de 60,000 pesos. Esto me daría como resultado una utilidad fiscal de 15,000 pesos. El mismo artículo 211 establece lo siguiente, recordarán ustedes. Al total de ingresos le vas a disminuir las deducciones autorizadas, la PTU si es que pagaste, y las pérdidas fiscales. Para este 2024 la PTU efectivamente pagada sería a partir de mayo, cuando se entiende que es que se pagó, e incluso a veces junio. Es decir, esta parte no iría PTU. Y de pérdidas fiscales, bueno, en este caso se entiende que si tienen una pérdida fiscal a lo mejor del 2022, pensemos, a lo mejor, la pueden aplicar sin ningún problema en cualquiera de los meses. En el caso particular de la PTU del ejercicio 2023, sería a partir del mes en el que efectivamente se manifestó en la declaración anual. Se entendería que fue marzo, pero si por alguna u otra razón se hizo en un mes posterior, esa pérdida fiscal se va a ir aplicando a partir de cuando sea efectivamente manifestada. Manifestada en este caso sería en la declaración anual.
Si no se tienen esos conceptos, pasamos entonces a que yo tengo una utilidad fiscal de 15,000 pesos. El artículo 211 continúa diciendo en el segundo párrafo: los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley. Para no ir al artículo 9 de esta ley, bueno, se entiende que la tasa que viene en ese artículo es la del 30%, que es la misma que se aplica para el régimen general, sobre la utilidad fiscal que se determine conforme a lo señalado en este artículo, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio, efectuados con anterioridad. También podrán acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo y finalmente, en los términos del artículo 54 de esta ley. El artículo 212 por su parte establece que los contribuyentes a que se refiere este capítulo deberán efectuar el cálculo del impuesto del ejercicio. Este ya es del impuesto anual. Si se pudieron dar cuenta, ya en el segundo párrafo del artículo 211 básicamente nos dice: al impuesto que te salga le vas a restar los pagos provisionales y las retenciones de ISR que tengas de otras personas morales. Y en el mes de enero se entiende que todavía no se ha efectuado ningún pago provisional, pero lo que sí pudiéramos tener sería retenciones de ISR. Aquí miren, tenemos aquí la tasa del 30%, si multiplicamos la utilidad de 15,000 pesos por 30%, tenemos un impuesto causado de 4,500. Si no se tienen estímulos, esto en automático pasa a ser mi impuesto del periodo. Si no hay impuesto acreditable por dividendos, esto en automático pasaría a ser mi impuesto a cargo. En esta parte, por ejemplo, se pueden agregar las retenciones del mes. Pensemos que a lo mejor se tienen retenciones por 500 pesos. ¿Y cuáles pudieran ser las retenciones? Aquí me ha pasado que algunas personas se confunden un poco y me dicen: ok, yo le pagué como persona moral a una persona física y hubo una retención de ISR. Esa retención me la voy a aplicar aquí en los pagos provisionales. La respuesta es no, sencillamente porque en este caso es al revés. La persona física se puede acreditar las retenciones de ISR. ¿Y cuál es la obligación de la persona moral? Únicamente enterar al SAT esa retención que le efectúa la persona física. En este caso, en el papel de trabajo, de pagos provisionales, la retención de la que hablamos es la que nos hayan efectuado nosotros como personas morales. Y un ejemplo muy práctico que he puesto en múltiples ocasiones es: si a lo mejor como persona moral tienes algunas inversiones en el sistema financiero y regularmente compras y vendes, y en esas operaciones que tienes de inversiones, los bancos con los que hayas trabajado te van a efectuar una retención de ISR. Ese es un supuesto donde se retiene de persona moral a persona moral, y en ese supuesto donde hay retención, esa retención se considera acreditable y se puede acreditar contra el impuesto del periodo, de tal manera que de 4,500 únicamente se pagarían 4,000 pesos, porque se entiende que esa retención la pagamos pero mediante retención, ¿ok? Después, tenemos que el impuesto a cargo se queda en 4,000 pesos y otros conceptos. En este caso tenemos conceptos adicionales como serían las actualizaciones y recargos, que se consideran accesorios, y esto únicamente surten efectos cuando la obligación se paga de forma extemporánea. Y tenemos también algunas compensaciones, como pudiera ser algún saldo a favor o un pago de lo indebido, y tal vez subsidio para el empleo. Esto es aplicable hasta el mes de mayo, porque de hecho sería hasta el mes de abril, porque a partir del mayo ya tenemos una mecánica diferente en el tratamiento del subsidio. Si no se tienen actualizaciones ni tampoco se tienen alguna compensación, en automático sería mi cantidad a pagar de 4,000 pesos. ¿Sí? Únicamente para observar que el papel de trabajo funciona correctamente. Si por ejemplo le agregamos aquí que de recargo son, vamos a ponerle 500 pesos, pueden observar que la cantidad a pagar asciende a 4,500. Y si tuviéramos compensaciones por ese mismo importe, ya no se paga impuesto en ese mes. Esta parte del ISR, después de este pequeño tutorial y algunas explicaciones en términos generales, ustedes pueden determinar si la determinación de este impuesto es sencilla o complicada.
Mi recomendación siempre ha sido, si ustedes necesitan hacer los cálculos por su propia cuenta, sin tener los conocimientos previos en materia fiscal, a lo mejor este tutorial les puede servir un poco de ayuda. Esto no constituye una asesoría como tal, simplemente es una experiencia que su servidor comparte esperando que de alguna u otra forma les sea de utilidad para ustedes. ¿Cómo funciona el IVA? Realmente el IVA es más sencillo porque realmente en todos los regímenes a lo mejor cambian algunos conceptos, pero el tratamiento de IVA o la determinación de IVA es la misma. El IVA cobrado menos el IVA pagado y me da mi diferencia de una cantidad a cargo o una cantidad a favor. Por ejemplo, si trabajamos con los mismos importes que tenemos de enero de 10,000 pesos, se entendería que mi IVA a cargo sería de 1,600. Tendría tal vez un IVA acreditable de 1,000 pesos y únicamente tendría una cantidad a cargo de 600 pesos, que es la que tenemos acá como IVA a pagar. A lo mejor tenemos retenciones por 500 pesos y esto ocasiona que únicamente se paguen los 100 pesos, que sería el diferencial. Y como pueden darse cuenta, la determinación realmente es sencilla y aquí tenemos el importe a pagar de los 100 pesos. Finalmente la pregunta sería, ¿para qué me sirven estos datos? Es únicamente de carácter informativo. Recordarán ustedes que, por ejemplo, cuando se acredita el IVA, actualmente pues te pide el número de operación, el tipo de pago, cuándo se presentó y bueno, adicionalmente te pide a lo mejor el saldo o el monto del saldo a favor original. Pero por ejemplo, si ustedes agregan aquí el número de operación, qué tipo de pago sería, normal o complementaria y la fecha de cuando se presentó, tendrían de forma ya todo en su conjunto o en un solo lugar la información que van a ocupar para declaraciones futuras. Dicho esto, vamos a proceder a ir al aplicativo para ver cómo se hace la determinación y algunos detalles que a lo mejor tendrían que considerar. Esta parte, por ejemplo, aquí voy a trabajar con un papel de trabajo que ya tiene datos precargados, que es desde enero hasta julio, y sería trabajar con el mes de agosto. Por ejemplo, aquí tenemos el impuesto sobre la renta. Aquí ya tengo los ingresos que yo estoy considerando como efectivamente cobrados. Me falta agregar aquí el importe de lo que viene precargado. Para esto, los invito a que me acompañen al portal. Miren, tenemos aquí la parte de empresas. Vamos aquí a declaraciones y vamos específicamente donde dice régimen simplificado de confianza. En esta parte estamos en empresas o personas morales. Vamos al apartado que dice presenta tu declaración de pagos provisionales y definitivos. Aquí nos vamos a identificar con nuestro respectivo, bueno, en este caso en automático ya se entré, había una sesión iniciada. Y vamos a la parte de presentar declaración. Aquí ya se hizo algunas gestiones con agosto, únicamente lo que se va a hacer es revisar qué es lo que viene precargado y asentarlo en el papel de trabajo para llevar un control. Vamos a esperar a que cargue un poco. De acuerdo. La información, aquí viene una parte informativa donde, bueno, se menciona que los pagos provisionales tienen fecha de corte 19 de septiembre. Las facturas de nómina, facturas emitidas de tipo ingreso, egreso y pago. Y bueno, es responsabilidad de nosotros verificar la información antes mencionada. Tenemos aquí por default estas tres obligaciones que serían el ISR, el IVA y las retenciones por salario. Si vamos aquí al ISR, por ejemplo, viene el importe de que se han cobrado 572,000, bueno, es lo efectivamente facturado, 572,411. Vamos a observar cuánto es lo que tenemos en el papel de trabajo y por ejemplo aquí es esta parte. Vamos a agregar el importe, perdón. Son 572,411. Y con estos datos que yo tengo y lo que viene precargado, se entendería que mis ingresos a disminuir serían de 2,395.
Aquí le voy a poner que sí, le damos a capturar, le damos a agregar. ¿Y qué se va a considerar? En este caso, como ya se revisó, va a ser un importe que se va a considerar como ingresos acumulados en periodos anteriores. ¿Cuál va a ser el importe? 2.395. Le damos guardar, aquí le damos cerrar y se pueden dar cuenta que mis ingresos del mes quedan en 570.000,16, que es un importe correcto. ¿Cuál es el...? Bueno, aquí le voy a dar respuesta que no. Y mis ingresos de periodos anteriores son de 2.833.145. ¿Eso es correcto? Sí. Por ejemplo, en esta misma línea de agosto podemos observar que aquí donde dice ingresos de meses anteriores son 2.833.145, que es lo que tengo aquí. En mi total de ingresos del periodo, que así lo maneja el aplicativo, pero realmente son los ingresos totales acumulables, si lo vemos de esta forma serían los 3.403.161, que es lo mismo que tenemos aquí. Con esta primera parte podemos observar que el papel de trabajo es totalmente funcional, que al final del día esa es la idea. Vamos entonces ahora a las deducciones. Aquí en las deducciones, primero vamos a los gastos, compras y gastos facturados del mes. Los importes que yo tengo, por ejemplo, son que tengo básicamente 505.236, y en este caso vienen precargados estos datos. Los voy a agregar aquí para observar qué es lo que tengo. A lo mejor que considerar algún gasto no deducible, o en su caso algún gasto que no venga considerado en el precargado. Son los 517.625.000 y tenemos algunas devoluciones y descuentos de 2.395. Se entiende entonces que tengo que considerar como gastos no deducibles de 14.784. Vamos a observar si cumple la función. Y adicionales, por ejemplo, aquí me queda que tengo son 505.236. Si yo tomo esto, pues bueno, realmente sí. Este importe, por ejemplo, esto viene formulado. De nómina no tengo nada, por lo cual es correcto, 505.236. Ahora bien, tengo facturación de egresos, notas de crédito. Lo voy a agregar en esta parte, aquí está, 15.654. De tal manera que, por ejemplo, si observamos este cálculo, miren, aquí de compras y gastos del periodo sería aquí lo tenemos. Esta primera parte que sería compras y gastos de meses anteriores, es esta, 2.452.462. Si ustedes me preguntan por qué no cuadra el compras y gastos del periodo, que a su vez son el total de deducciones autorizadas, precisamente porque en esta sumatoria se está considerando la parte de la nómina que se viene acumulando. Es cierto que no tengo nómina del periodo, pero este importe se va arrastrando. Ahorita vamos a ver el efecto. Aquí le damos cerrar y posteriormente voy a esta parte. No tengo nómina del mes, aquí le voy a poner un 0. Y si se dan cuenta, esto queda en 2.974.903, que es el mismo importe que yo tengo aquí en total de deducciones autorizadas. Si bien es cierto que no tengo gastos de nómina del mes, sí tengo gastos de nóminas de periodos anteriores. Esto ocasiona que el importe aquí se venga reflejando, porque simplemente se viene acumulando. No tengo deducciones del periodo, aquí le doy un clic en un 0, y tampoco tengo alguna deducción inmediata. Le vamos a dar cerrar. Tampoco tengo estímulos, y en automático pues se pueden dar cuenta que tengo aquí los 2.974.903. Con estos importes aquí me da el resultado que yo tendría una utilidad de 428.258. ¿Cómo lo puedo verificar? Es muy sencillo. Vamos a determinación. Y en esta parte, como se puede apreciar, tenemos, esto es un resumen, esta parte ya la tenemos, y vamos de entrada a la utilidad fiscal, 428.258, es correcto.
al multiplicarla por la tasa del 30% tendría un impuesto causado de 128.477, que es lo mismo que viene aquí. Tengo estímulos, no tengo, y retenciones del periodo tampoco tengo y he tenido. Le doy cerrar y me quedaría un impuesto a cargo de 13.789. ¿Por qué? Porque traigo pagos provisionales de 114.688, como se puede ver aquí en el papel de trabajo. Es decir, aquí tengo el mismo importe de 13.789 que viene aquí en el aplicativo. El papel de trabajo entonces cumple con su función, y la idea de tener el papel de trabajo es tener una vista previa de los resultados que tengamos, antes de llegar a la presentación en el portal. Finalmente vamos a pago, y en este caso, como es agosto y esta venció el 18 de septiembre, tenemos aquí un pequeño importe de recargos de 203 pesos. Si lo agregamos en esta parte de 203, realmente tengo el total de 13.992. Le vamos a dar a clic aquí que no, y yo tendría mi pago de 13.992. Con ISR sería así, no hay más. IVA simplificado de confianza, que sería lo mismo que yo tengo aquí en mi papel de trabajo. Aquí, como pueden observar, viene precargado por default que yo cobré ingresos grabados a la tasa del 16, 511.876, y que tengo o que cobré algunas actividades o algunos ingresos a la tasa del 0%, que es lo mismo que yo tengo acá reflejado y bien detallado. Esto, por consecuente, me daría un importe de IVA a cargo de 81.900, que es el mismo importe que tengo acá. ¿Cuál sería mi IVA acreditable? Bueno, aquí yo tengo que son 97.369. Tengo por su parte un IVA por devoluciones de 2.505. ¿Este importe es correcto? Ya únicamente se verifica este. Aquí, por ejemplo, este importe es incorrecto. Aquí se detalló con 75.100, el importe sería en 97.369. ¿Ok? En esta parte, por ejemplo, tengo entonces, ya con estos importes, este IVA acreditable y este por devoluciones, me daría entonces un impuesto a favor de 12.964, que es el mismo importe que tengo acá. Aquí simplemente le cambiamos a favor. Sería cuestión de que cuando se presente la declaración poner el número de operación, y finalmente pues ponerle qué tipo de declaración. Sería normal. Después de esto pasamos a la parte de pago, y yo tendría en automático un impuesto a favor de 12.964. Aquí le damos guardar entonces. Como se pueden dar cuenta, el IVA realmente también es sencillo, únicamente ahí al conocer algunos conceptos que serían nuevos para algunos de ustedes, y con esto simplemente se da por bueno que el papel de trabajo con el cual estuvimos trabajando y con el cual mencionamos algunos tips funciona correctamente. Con esto, por ejemplo, ustedes pueden determinar si en este caso el calcular los impuestos de este régimen es sencillo o complicado. No sin antes invitarlo a que, si no se han suscrito a este canal, puedan realizarlo, dejarme sus comentarios, y cualquier duda o aclaración, en la parte de abajo voy a dejar mi correo electrónico o mi número de teléfono.